El movimiento de vanguardia referido al diseño de mobiliario cuya historia figura en el libro entre los años 30 y 70, que es un movimiento que produjo una cantidad de piezas completamente válidas que hoy en día se vuelven a producir y que son totalmente actuales. En ese momento los diseñadores que estaban en el mercado trabajando estaban abocados a otras líneas de categorías o conceptos de productos. No tenían contacto con el mobiliario, yo fui uno de ellos. Y los arquitectos armaron equipos de trabajo en donde la empatía, los mismos conceptos intelectuales, los mismos pensamientos teóricos, fueron vertidos con seriedad y con seguridad sobre lo que estaban diseñando y después produciendo. Los arquitectos en ese momento hacían todo. Hacían diseño gráfico, dibujaban las etiquetas, hacían arquitectura, pero equipaban la arquitectura con sus propios muebles, la gráfica, las advertencias, todo. Decidieron no construir edificios, decidieron construir el equipamiento para las gentes que viven en los edificios. Un proyecto maravilloso. Hay una secuencia que no es exactamente cronológica por la producción argentina, pero la fábrica Nordisca acompaña y tiene una importancia enorme y aparece en primer lugar en la historia del diseño argentino porque es la intención y el desarrollo de la primera fábrica masiva de muebles en Argentina. En el año 20 viene Nordisca a instalarse en el país, junto con unas cuantas otras empresas europeas que eligen a Argentina como filiales del mundo. En el caso de Nordisca fue la única filial que pusieron fuera de Estocolmo, fue en la Argentina. Vienen no solamente a vender locales, sino a poner una fábrica que era sin duda importante. Nordisca además tuvo una impronta, una influencia importante porque ellos conformaban todos los oficios necesarios para poder hacer la fabricación, la producción de la totalidad. Toda una época que se puede considerar desde el 20 hasta los 70, sin duda un auge del mueble argentino, producción y venta en la Argentina. La época en la que mi padre empieza su fábrica, sin duda se ven en los muebles de él que los estilos de muebles que tal vez habían traído, en este caso Nordisca y otras empresas más, que eran los originales propiamente, porque nosotros contamos hoy en día con planos naturales originales, fueron reinterpretados por los dibujantes, decoradores que toma mi padre. Mi padre fue sin duda una muestra de cómo el mueble argentino de estilo fue reinterpretado para la sociedad argentina. Comte es la primera fábrica del mueble moderno y que viene después de Nordisca porque creo que no había prácticamente nada hasta que aparece Comte con la familia Pirovano y logra establecer esta producción de muebles para todas las instituciones del Estado. Después de Comte vendría Interior Forma, que es la primera fábrica de muebles o taller de muebles, más bien artesanal, que nace en Europa, en Viena, que llega acá. Mi padre, digamos, se interesó muchísimo, siempre estuvo en la avanzada, porque todos sus diseños y demás fueron siempre diseños con, digamos, más avanzado de lo que había en el momento. Él trataba de una forma que, digamos, que una forma lógica, hacer un mueble, una silla, casi, no vamos a ser anatómico, porque eso no sería la idea, porque sería una cosa, aparte de eso, era un mueble cómodo, pero era un mueble, digamos, con una idea.
Y después aparecen una serie de piezas que yo llamo piezas únicas, porque no pertenecen a un grupo que tiene un archivo especial, cuya integridad de las ideas puede haberse capturado a través de una colección, sino que, por ejemplo, el BKF es un mueble muy temprano que se fabrica y también se difunde en todo el mundo, se distribuye en todo el mundo. Argentina se hace famosa por la distribución del BKF y la idea principal del hierro doblado y de un cuero que lo cubre, un cuero de vaca, que lo cubre, que se cuelga fácilmente sus 4 extremos, es una cosa totalmente novedosa. Es invención, es esta idea de inventar y no copiar, ni reproducir, ni reelaborar, sino inventar. Los muebles de Llanelo son de alguna manera una continuidad con el BKF y la silla W, que tiene también una estructura de hierro doblada a mano, que es la primigenia pieza que hicieron, es del año 1953. ARPA es todo un grupo creado por José Rey Pastor, un arquitecto que murió muy joven, pero que tuvo la gracia de poder hacer esta serie de muebles reelaborados del diseño popular y muchos otros modernos. La bailarina de Los es un poco eso, aunque tiene su archivo muy bien guardado en este momento en Estados Unidos. Hermann hizo los dibujos y después los hicieron los artesanos. Amancio Williams es un arquitecto estrella argentina y él llamó a su sillón reelaboración de un diseño popular. El caso del sillón que se llama versión moderna de un mueble popular es el único caso de un mueble diseñado por él que se produjo en pequeña escala, pero se produjo y se vendió en su momento en los años 60, 50 y 60. Y lo llamó así, versión moderna de un mueble popular, porque no era una creación propia de él, en realidad era una manera de reconocer que ese sillón se basaba en una cosa preexistente. Alberto Churba nos dio este mueble que se llama sillón cinta, porque es una madera compensada que da vuelta sobre sí mismo y permite estos agujeros que se pueden sacar los brazos y las piernas. La hamaca Pepa fue diseñada por el grupo de Stilka Buró, que originalmente estaba dirigido por Tetela Castro y Aldo Leiro. Después se separó, por un lado Stilka y por otro lado Leiro tomó la parte de Buró. Y el grupo de Leiro aparece también como el grupo que lidera hasta hace poco. Él murió, pero hasta hace poco todavía fue vigente su trabajo con el diseño de los muebles para oficinas, importantísimo. En ese momento era una época donde de alguna manera no habría diseño industrial, pero había diseño semi-industrial. No había nada importado, además todo lo que se hacía lo podías comprar, vender y llevártelo a tu casa. Y bueno, termina con Oam porque Oam es, la verdad, uno de los mentores de que las ideas, el diseño se propaguen. Fueron los primeros diseñadores de muebles y uno de ellos fue el primer ergónomo y diseñaron muebles muy actuales, como por ejemplo esta silla y la Pampanini, que es un poco la vedette de toda la colección, que es una silla ergonómica donde es muy cómodo sentarse y apoyar la espalda. El grupo OAM fue un grupo de 10 arquitectos que entraron a la facultad y ahí se conocieron. Decidieron formar un grupo para trabajar en conjunto, arquitectura y diseño, que en ese momento constituía un solo grupo, arquitectura y diseño. No fue un grupo demasiado homogéneo, me parece que las personalidades
marcaban cada una de... Si bien había como una especie de sinergia entre ellos, era muy claro quién era cada uno. En la producción también se ve las particularidades de cada uno, ¿no? Como que vos ves algo y decís, bueno, toda esa producción pertenece a OAM, sino que esa silla era de Petaca, que estaba en OAM, ese sillón era de Bucho, que estaban en OAM, y que las charlas entre ellos y su intercambio sería muy rico y que cada uno tenía su carácter. El diseño de mobiliario, para mi modo de ver, el que estaba más apasionado, como era su personalidad, era Petaca Closellas, que trabajaba casi exclusivamente en el diseño de muebles y de cosas extraordinarias. Y al mismo tiempo la pasión que él tenía estaba muy enfocada absolutamente en el diseño de muebles. También Bucho Galiero también extendía su arquitectura a sus muebles. Manolo Bortagaray creo que hizo una o dos cosas. Sí, me acuerdo la militancia de Petaca Closellas, conmovedora, y la pasión que él ponía en su obra, en su trabajo. Pero lo interesante no es el trabajo de uno, sino es 10 personas que en tanto estudiantes todavía no tienen, no tienen demasiado discutido hacia dónde quieren ir y qué es lo que están pensando, sino que piensan con mucha más frescura y naturalidad y virulencia, que vienen que además lo hacen en una época donde están claros los opuestos, no es en una época donde no está claro hacia dónde ir, sino hay modelos claros que hay que representar y que hay que poner en valor, y lo tienen que hacer ellos como jóvenes, no lo pueden hacer los grandes, porque los grandes son parte de otra cosa, no podrían representar esa idea representando a su época, sino que debían ser jóvenes. Y en ese sentido me parece que el valor más atractivo es la multiplicidad de temas, de ideas y de problemas que absorben como grupo, como nombre general, como genérico, como OAM, y no como distintas personalidades ahí adentro. ¿Qué pasó con todas estas empresas y con todos estos arquitectos, diseñadores? Pasó que el mundo se los llevó por delante. Y se los llevó por delante, ¿por qué? Porque no tenían masa de producción como para resistir. Tenían una marca que por otro lado estaba también comunicada a una élite. Es decir, que su mercado nunca pudo crecer porque esa élite es la que recibía información, nadie más. Entonces, así como al principio, en la época de los 50, lo que había eran prototipos, ellos en los 60 y los 70 hicieron producciones de alguna manera que podríamos llamar preindustriales o no quiero decir artesanales porque no eran artesanales, eran producciones industriales muy bajas series. Al ser de muy bajas series no hay herramental, no hay nada, es todo pieza por pieza se produce y después se arma, se encola. De manera que hay un límite también en la cantidad que se puede producir, suponiendo que el mercado absorbiera mayores cantidades. Pero como el mercado no estaba para absorber mayores cantidades, esto quedó en esa situación congelado y el mercado se lo llevó por delante. Esta vanguardia del diseño era totalmente actual, no es que estaba sumergido y quedó en el fondo del mar, sino que si alguien lo rescataba, podía volver a ser producido y vendido, como que realmente ahora se están fabricando los muebles y la gente los compra. Y que ojalá que alguien en la Argentina pueda tomarlo y fabricarlo en serie nuevamente, porque creo que vale la pena.